Saludos amigos, hoy lunes 25 de agosto de este 2014. Quisiéramos advertir ante todo a los que transitan por las carreteras del país que dan acceso o permiten salida del Gran Santo Domingo, que disminuyan la velocidad porque la gran cantidad de agua que ha caído ha creado en buena parte de las avenidas de las autopistas, pongamos las Américas, pongamos la autopista Duarte, acumulaciones de agua que, como todos sabemos, los conductores exponen a los vehículos a perder el control una vez pasan a velocidad por esos lugares. De manera que si usted reduce la velocidad a como dice precisamente los indicadores que tienen esas autopistas, no más de 80 kilómetros por hora, todo vehículo que transite a no más de 80 kilómetros por hora puede perfectamente afrontar cualquier situación. El problema es que se excede esa velocidad y cuando eso acontece se expone a perder el control del vehículo y entonces vienen los accidentes. Las aguas, como ustedes saben, van a proseguir, así lo ha dicho meteorología, todavía hasta mañana en la tarde, porque el campo nuboso de la tormenta que ya pasó por el país y se aproxima a las Bahamas, era tan amplio que todavía la cola proseguirá derramando aguaceros en buena parte del país. Asómbrense, los mayores beneficiarios desde anoche hasta todo el día de hoy serán las poblaciones de la costa sur, Barahona, Asua y el Pedernales y Maní, que son zonas muy secas y por donde no había caído agua hacía mucho tiempo. También muy favorecidas están siendo ahora mismo la costa norte, Puerto Plata, alrededor de toda la zona costera ganadera del norte, está siendo muy favorecida por los aguaceros este fin de semana. De forma que bienvenidas sean las aguas. Ahora sabremos hasta dónde favorecieron los embalses. Esta es una nación que depende esencialmente del agua de embalse. Cuando de miércoles a martes se reúne el Consejo Nacional del Agua y entonces lleguen todos los reportes acerca de cómo se comportaron los niveles de agua en los distintos embalses. Mire, antes que todo, hoy vamos a hablar mucho de agua y del campo, se lo prometo porque la verdad que los temas obligan. Ayer se produjo un incidente de esos lamentables en el Teatro Nacional, en el que el señor César Suárez, un empresario, porque él es un empresario, promotor de la presentación del famoso Teatro de Praga, el Ballet de Praga, en el Teatro Nacional, interrumpió el espectáculo para hacer la denuncia de que estaba cayendo una gotera pronunciada en el centro mismo del escenario y que eso había puesto en duda la prosecución del espectáculo y que eso era responsabilidad de la administración. Nini Cáfaro, nuestro amigo y como todos sabemos, gran artista nacional, un hombre de una capacidad de servicio al Estado impoluta por décadas. Nunca lo dejó, aún estando muy activo en el arte, Nini siempre ha sido un servidor público de una honradez acrisolada, dicen sus amigos que lo conocemos muy bien. Este señor César Suárez, que es un empresario, buscador de oportunidades, pretendió ayer poner de manifiesto lo que él llama falta de capacidad operativa de Nini, que por cierto ha sido administrador de muchísimas instituciones públicas por muchos años. Y lo que sí aconteció, porque Nini estaba presente, es que él reveló que ese acontecimiento, como cualquier otro, muchos otros que se han producido en el Teatro Nacional, se deben a que en su momento no hubo la disponibilidad de presupuesto para poder corregir fallas que allí se registran. El Teatro Nacional, lo sabe César Suárez mejor que nadie, ha pasado por años de insuficiencia de su sistema de aire acondicionado, por falta de recursos, y que le pregunten a todo lo que ha pasado
como administrador del Teatro Nacional, las penurias que por años, por décadas, se han sufrido en el Teatro Nacional, porque es una obra magnificente, grande, que reclama de mucho dinero para mantenerla rehabilitada y nunca está disponible porque el presupuesto público para esas cosas no tiene lo que se llama una cultura. Uno de los problemas que tiene el Estado Dominicano, de todas las administraciones públicas, incluida la de Balaguer, es que nunca en los presupuestos se hacen constar las partidas para rehabilitación, para refacciones. Nunca. Y cuando se hacen constar no se entregan. Eso es viejo. Entonces en el Teatro Nacional ha habido fallas estructurales desde hace muchísimos años identificadas que dan paso a eso, a las goteras, pero toda edificación pública, toda, y más esa que ya tiene varias décadas, tiene que ser sometida a mantenimiento, con periodicidad, y ese es el problema de esa, como de cualquier hospital, usted encuentre, hospital público, usted encuentra también goteras, o edificación, o escuela. Hubo una escuela que tan solo con 2 semanas inaugurada perdió la verja. Claro, es que hubo una caída de agua descomunal. Probablemente por allí cruzaba alguna corriente subterránea que se echó abajo la verja. Eso acontece. Ese que no es un caso que pueda compararse con el del Teatro Nacional, para que no quieran mezclar una cosa con otra, acontece en un ambiente donde, como todos sabemos, las aguas en demasía pueden provocar estos daños. Lo que queremos aquí es defender la probidad de Niní Cáfaro. Usted puede estar seguro que si en los recursos operativos del Teatro Nacional existiesen en suficiencia como para poder haber corregido esa falla, estuviera corregida hace tiempo. Pero seguro, eso ustedes lo pueden afirmar sin ir a verlo. Es que es probable las fallas tengan que corregirse con una gran inversión que no tiene. Entonces César Suárez, que es un vivo, ha querido sacar provecho de la situación y culpar a Niní Cáfaro cuando él sabe muy bien, porque conoce el Teatro Nacional mejor que nadie, está beneficiándose de esa obra desde que se inauguró hasta hoy, que allí hay fallas históricas que para que ser corregida tiene que recibir el concurso del propio César Suárez y del Estado. Bien, miren, venid escuchando, porque la verdad es que uno tiene que alarmarse de la alegría con que se comportan determinados hacedores de opinión pública, únicamente motivados por el deseo de dañar o de obstaculizar carreras políticas. A varios comunicadores burlarse del planteamiento del doctor Leonel Fernández en el sentido de que en un próximo gobierno que él pudiera encabezar en razón de que aspira, aunque todavía no lo ha oficializado, el campo debe recibir una atención especial. Es más, dijo, cualquiera que sea el que se instale en el poder en la República Dominicana tiene que tener al campo como prioritario. Y recordó que él en su gobierno lo hizo. Y esta mañana se burlaban de él algunos que son críticos antilionelistas y antipeledeístas cervales que han procurado por mucho tiempo desplazar al PLD, pero cada vez más con errático comportamiento que no le conduce más que a morder el polvo de la derrota. Pero en esta ocasión lo que ha dicho el Leonel Fernández, que es un conceptuoso hombre, productor de ideas, un hombre que anda no solamente en el plano local, sino también internacional, recogiendo información básica para poderla suplir a los dominicanos. Buenos días, don Orión. Es lo siguiente, miren, la sequía, el cambio climático, que está provocando cambios trascendentes,
en el régimen de caída de lluvia de todo el mundo, el crecimiento poblacional. La República, imagínense esto nada más, en el 2040, eso es dentro de 25 años, 26 años, nosotros vamos a tener 20 millones de habitantes aquí de este lado, y probablemente 20 más del lado de Haití, o sea, 40 millones de habitantes en este territorio que suma unos 70.000 kilómetros cuadrados, 65.000 kilómetros cuadrados. Entonces lo que ha dicho el expresidente Fernández, líder del Partido de la Liberación Dominicana, es que el gran reto que espera la humanidad, no a la República Dominicana únicamente, hombre, a la humanidad, es producir los alimentos suficientes para poder atender a la duplicación de la población que está dentro de una generación. Dentro de una generación se duplicará la población mundial. Entonces, lógicamente, eso demanda que volcar la atención y los recursos al campo. Y es verdad lo que dijo. En el PLD el campo ha sido recuperado. Es más, un día de estos va a haber que sacar en claro que cuando el PLD llegue al poder, se lo puede garantizar, porque he sido cronista de temas económicos por muchos años, por décadas, el Banco Agrícola estaba quebrado y era una institución que no valía nada. Pero en un momento además en que el comercio y la manufactura habían pasado a liderar la economía totalmente y el campo ya no era imprescindible y la banca comercial se había desaparecido como fuente de crédito también, toda la banca. Era una situación gravísima, la del campo dominicano, los niveles de productividad en el suelo, la participación en el Producto Interno Bruto de la agropecuaria, se había más que desplomado. El PLD comienza a darle atención a eso, se desaparece políticas como la de revender un saco de arroz 3 veces. Acuérdense de eso, eso hacía el Banco Agrícola, sin que existiera, que era el colmo. Y entonces el campo comienza a crecer. En este siglo, por ejemplo, y después del 2004, la agropecuaria ha incorporado al Producto Interno Bruto entre un 8 a un 12% acumulativo anual por año, porque se le dio importancia. Este año, el año pasado, el Banco Agrícola desembolsó 12.500 millones de pesos y este año va a desembolsar 1.500 millones más. Ya el Banco Agrícola desde hace tiempo, desde los tiempos de Leonel, venía financiando el 50% de los recursos que van al campo. El Banco Agrícola, para que se tenga una idea de hasta dónde el Estado y particularmente el PLD ha tomado en serio al campo. Entonces, Leonel mencionó algunas obras como los acueductos múltiples de la línea y de allá del extremo sur, que ustedes saben que en este país los acueductos incluso suplen agua también para riego, algunas fincas cercanas. Pero, y también los sistemas de riego que la presa de Mao, que fue muy importante para la línea 90, la gente no se lo imagina, y otras más. Pero más que todo fue la aportación de recursos y la retoma de la preservación de las instituciones de investigación agropecuaria y de extensión agropecuaria. Todo eso forma parte de una política que está consolidando este gobierno, que por cierto le ha dedicado especial atención al campo, donde no solamente ya está yendo recursos financieros y asistencia técnica, sino también la atención del presidente de la República en persona. Aunque esté acompañada de una denuncia como la que hace hoy el ministro de Agricultura, todo eso ha coincidido, de que ha parado la firma de permisos de importación porque dice eso se mueve en un ambiente mafioso y que ha tenido que rechazar propuestas indecorosas
por parte de importadores, aunque sea ese el ambiente que se mueve ahí, porque la agropecuaria es un sector grande. La agropecuaria representa entre el 12 al 14% del Producto Interno Bruto. Es la que suple el 80% de los alimentos de este país hace mucho tiempo. Hasta el 2004 nosotros éramos importadores de arroz. Desde el 2005 hasta la fecha, en los gobiernos del PLD consecutivos, no se ha vuelto a importar arroz. Y los principales alimentos están ahí garantizados en un nivel a veces de 87, 89%. Aquí solo se importa maíz y trigo y soya. Pero precisamente para convertir un pollo en 36 días de huevo a 4.5 libras de carne, para que tengan una idea de hasta dónde la agropecuaria dominicana ha progresado y se ha desarrollado. Eso quería decirlo porque me molesta que se hagan planteamientos, ocasiones, como decía, alegres, de crítica. Mire quién viene ahora, le estaban diciendo esta mañana, hay más de uno, a hablar del campo. Leonel Fernández, que pasó por ahí, bueno, que pasó por ahí, cumplió una función y ahora la está completando Danilo y hay que consolidarla aún más, como si los proyectos de desarrollo fueran de un solo periodo, Orión, como si no fueran el fruto del trabajo constante, programado, de mediano y largo plazo. Saludos amigos, saludos. Esta silla como que está bajita, Pedro. No me va a quedar, pero hoy es que me siento más bajito. Sí, está bajita. Está bajita, sí. No tiene... Levántalo aquí. No, está bien, ya yo estoy en el aire, no puedo. No ahí puede. levantó. Un poquito. Ahí ¿Cómo sí, que no no. puede? Eso es todo lo que va a levantar. Siempre Sí, se puede. esta No silla aspires jamás. No se hace. Sí, muy bien, muy bien. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Mire, lo primero es que decir que la lluvia que ha caído en abundancia sobre todo el territorio nacional es agua bendita, ayuda, la sequía posiblemente ya tenga su fin, ya los embalses deberán estar con suficiente agua para producir agua para el consumo humano, agua para el campo. Espera el miércoles. O quizá también... Cuando se reúne el Consejo Nacional del Agua, entonces van a informar ahí. Pedro, tú no estás viendo los aguaceros que están cayendo. Tú subiste Yo vine de allá. los predios de... No pude, el río no me dejó pasar. El río que está, ¿cómo se llama eso ahí, Mozart? Por la carreterita que va, que une a San Cristóbal. Hay uno de Baní que es bajito. Dice el que no tenga agua. No me digas que no te dejó pasar, Oriol. No, había una fila. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado, sí, imagínate. Ha caído mucha agua, no se pudo pasar, hubo que devolverse. Y un aguacero de verdad. ¿Qué hubo que devolverse, don? Pero no llegó a Peravia, dice él, porque no, la carretera que une a Villa Altagracia. De ella no se pudo pasar. Porque el puente totalmente anegado. Se fue por Villa Altagracia hasta San Cristóbal. ¿Cómo se llama el río de las Damas? No. Ese el pequeño. Jaina, el que está ahí. El que no pudo cruzar fue el Jaina. El puente tú te fuiste por el Badén. Badén. Claro. Por el Badén. Y el Badén estaba copado. Totalmente copado. Entonces todo el que vive por ahí, la fila de carros esperando que baje el río. Que baje el agua del río. El río totalmente. El río no se veía. No, pero claro. El puente no se veía. O sea, el Badén lo cubre siempre. O sea que el Chenchen no llegó a su destino. No llegó. Pero fue sacrificado en casa normal. Sí. Bueno, pues eso es agua bendita. El agua siempre devuelve los daños que causa. Claro, sí, salvo los daños de gracias humanas fatales, pero no, sí, se informó de una persona fallecida a causa de eso. Eso es una desgracia. En cruzar el sitio, sí. Y siempre ocurren ese tipo de desgracias. Pero a propósito que hablamos del sector agropecuario, el presidente Leonel Fernández lo que refirió en esa intervención que tuvo, uno de los actos de apoyo a su posible candidatura, es algo que aquí hemos dicho y que la economía dominicana ya lo demanda, que no es un reclamo solo, o sea, una promesa de él, sino además un reclamo y una propuesta también del propio gobierno del presidente Danilo Medina. Y es que el campo dominicano, que ya suple más del 85% de la demanda agropecuaria de los consumidores nacionales, se convierta también en una plataforma de exportación de rubros no tradicionales.
Eso todos nosotros aspiramos. Yo creo que muchas veces en esta mesa hemos hablado de eso. Sí. Es decir, y ahí están la producción en ambiente controlado, ahí están los productos que no son los tradicionales, café, cacao, azúcar y tabaco en rama, porque al agregarle valor al tabaco nos hemos convertido en los principales exportadores del mundo, desplazando a Cuba en cigarros. Entonces, y nosotros aquí hemos hablado de que se haga un reajuste, un cambio radical de la oferta exportable agropecuaria y agroindustrial, que se aproveche lo que dijo el presidente, lo hemos dicho aquí con todo el respeto mucho antes, que se aprovechen las islas como antes se hacía, con exportaciones más moderadas. ¿Y la tierra firme? Hace 40 años de eso, quizás no, 40 no más, medio siglo, y que se aproveche tierra firme con una propuesta de exportación, es decir, una cultura de exportación, que nuestro principal potencial es el sector agropecuario. Fue durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández que se formalizaron los acuerdos de libre comercio, tanto con Centroamérica, mucho antes del DR-CAFTA del 2000, como con las islas del Caribe, agrupadas en el CARICOM, también en el año antes del 2000. Entonces nosotros tenemos la plataforma para producir esa gestión exportadora que debe prolongarse en el tiempo y que se diga ¿qué querían que hablaran en un auditorio que provenían productores agropecuarios? Que se hablara de minería o que se hablara de economía pura y simple. No, se hablaba del sector agropecuario y por eso vino el tema, no es nada. Eso que comenta Pedro, que cómo se toma las cosas, como un periódico, no me permitan decir que la gente lea los periódicos, Pedro, para que no me diga, fue en periódico tal, y no me diga el director de ese periódico que nosotros tenemos una actitud de crítica contra, cuando es un gran amigo de todos nosotros, y así que no me lo diga, te lo adelanto. O como se manipula. ¿No te identifica el periódico? No se manipula, se acomoda una información con un titular para que da la impresión de que Leonel y Danilo ya están tirándose las cajas y los cajones. No, absolutamente lo que ha señalado el presidente Fernández en esa intervención ante un auditorio de productores y de personas vinculadas con el campo es un tema del campo. Y el tema del campo, el próximo paso, como diría el profesor Juan Bosch, el próximo paso es la formalización de una oferta exportadora agropecuaria acorde con los nuevos tiempos. Nosotros estamos exportando mango a Japón, yo no sé cómo llegan allá en un barco. Nosotros tenemos que tener víveres para ninguna de las islas del Caribe, y que tienen una economía importante, tanto turística como en el caso de Trinidad y Tobago, de carácter del gas natural y de otros rubros mineros. Y ninguna tiene capacidad para suplir toda la gente que llega a esas islas, para alimentarlo y los que viven ahí. Somos nosotros, ni Puerto Rico, ni Cuba, están en condiciones para hacer eso, de las islas del Caribe, somos nosotros. Entonces, el próximo paso tiene que ser eso. Nadie está diciendo que deba ser ahora en el gobierno del presidente Danilo Medina, que como muy bien ha señalado Pedro Cava, ha recuperado la dinámica del campo, ha democratizado el crédito, en un momento de relativa con problemas de financiamiento. O sea, el Estado Dominicano no dispone de todo el financiamiento que requiere la agropecuaria. Aún así, nos aproximamos casi a la mitad del requerimiento. Bueno, la agropecuaria requiere 40.000 millones y entre el Banco Agrícola y las instituciones paraestatales se le está supliendo unos 18 a 20.000 millones. La mitad. La mitad. La mitad. Es decir, y entonces eso sirve de plataforma para uno decir que y visto el panorama partidario, político partidario electoral, valga el término, de la República Dominicana, ya todo el mundo en la calle, a lo último es que los candidatos a síndicos, los candidatos a regidores, los candidatos a diputados, todo el mundo en la calle y los aspirantes a la presidencia de la República en la calle, todo el mundo está en la calle.
y también hay un aparato de la reelección en la calle. Todo el mundo está en la calle. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, lo que podrían ser las opciones principales de la oposición, se da cuenta que hay todavía una nebulosa. Por ejemplo, el partido, el mentado, todavía no legalizado Partido Revolucionario Mayoritario. El liderazgo político el fin de semana de ese partido parecía una reedición de lo que hicieron en el PRD. Es decir, que si a fulano le están obstaculizando la posibilidad de que sea secretario general de un partido que todavía no existe, porque el otro grupo tiene al presidente de ese partido designado que no es del grupo de la tendencia que quiere al secretario general, que la señora vieja militante y dirigente de larga data que la designaron jefa del distrito, dice que se salieron de la pata de los caballos, y así tú dices, bueno, eso sí es un escenario difícil. El otro, desde el mismo escenario que yo estoy señalando de pleito constante, todavía infecta al Partido Revolucionario Dominicano institucional, al punto que lo mantiene atomizado a la espera de que todos las diligencias judiciales que se hacen para dañarlo aún más se conozcan en los tribunales de la República. Ese es el cuadro, un cuadro verdaderamente borroso, borrascoso, que se observa de cara a las elecciones del 2016 en la oposición. Yo no creo que se mejore sustancialmente de aquí a cuando la gente vaya a votar en las urnas, pero al menos hay una situación muy difícil. Entonces, no sé por qué grupos mediáticos intentan promover una situación que pueda ser, nunca será igual de cruenta, pero que pueda dañar ya la totalidad del ensamblaje partidario de la República, por lo menos del ensamblaje partidario fundamental. Es decir, si yo estoy enfermo y no me puedo sanar, mejor es infectar al otro para que todo el mundo estemos enfermos. Me acuerdo de mi amigo Leonel Concha, que dice que cuando era juez de la carrera de caballo, le dijeron, mire, de los 5 caballos que van en esta carrera, 4 están están en drogados, perdón. Sí. Y él dijo, no, pues droguen al quinto. No podemos suspender la carrera y ya van todos de igualdad. Sí. Es decir, si el PRD y el comparte están drogados, pues droguen al PLD y se acabó todo, nos vamos todo el mundo dañado. Ese Leonel Concha, que para descansar, era un campeón. Entonces, no, yo creo que lo mejor lo que más le conviene a la sociedad dominicana es lo que probablemente con la cultura de disciplina global, la prevalencia de sus instituciones en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que debe ocurrir, ya yo no voy a decir lo que va a ocurrir, lo que debe ocurrir es primero que el comité político de ese partido asuma el control directo de todas las desavenencias que pudieran darse a propósito de las elecciones del 2016, y segundo, que el liderazgo fundamental de ese partido se ponga de acuerdo hacia dónde ya no debe ir el PLD, no solamente el PLD y la propuesta de nación que tiene ese partido, sino la propia democracia dominicana, que es lo que no nos estamos dando cuenta. No podemos drogar el último caballo, no lo podemos drogar, Pedro, lo que tenemos que ver cómo se siguen sanando los otros 4 y que el otro se mantenga sano para que la pista por lo menos tenga, ¿verdad?, vuelva a la normalidad. Entonces, en ese sentido, yo no sé, siempre lo vinculo a los más fuertes intereses que tiene el país, pero definitivamente el poder mediático no debería estar asociado a discursos que no son compatibles con los deseos del pueblo dominicano de dar el gran salto hacia adelante. El Partido de la Liberación Dominicana está obligado a mantener su unidad y lo que apuesta no solamente la membresía de ese partido, sino toda la sociedad dominicana, es a la veteranía, es a la sensatez, es al buen juicio, es al patriotismo del liderazgo político del Partido de la Liberación Dominicana. Pues yo le digo a mis amigos que nos privilegian con su audiencia en este momento, pongan ustedes el escenario de un lío en el PLD similar al del todavía innominado Partido Revolucionario Mayoritario, se llama,
y también a lo que atomizó o dejó en situaciones difíciles al PRD. Pongan los tres grandes partidos en esa situación. Con mucho pesar, yo le remitiría a experiencia en Venezuela, a experiencia en Colombia, fundamentalmente en esas dos grandes democracias de América Latina que tuvieron terremotos políticos a causa de lo que yo le estoy diciendo ahora. Por tanto, el buen juicio, no importa que la gente simpatice con el PLD o no simpatice con el PLD o con el gobierno o no con el gobierno. Lo conveniente, lo sensato es promover que el Partido de la Liberación Dominicana salga airoso en su plataforma de discusión del próximo candidato presidencial y de los diputados y senadores y regidores. Lo mismo deberíamos abogar para que ocurra en los partidos de oposición en este momento. Muy bien. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Buen día, Orión. Buen día, Mozart. Hay varias notas rápidas antes del comentario principal que tengo para la mañana, y es, en el Ceibo se produjo ayer la muerte violenta del abogado Rafael Castro, un hombre de 50 años que tenía mucho tiempo ejerciendo ahí. La policía ha abierto una investigación. Y es un hecho que a los ceibanos, pues ciertamente que lo conmovió, lo tomó de sorpresa un día domingo. En el día de hoy, esta noche, se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y de igual modo, a las 9 de la mañana, hay mucha expectativa en la sociedad porque la octava sala del Tribunal de Tierras va a dar a conocer su sentencia con el caso Bahía de las Águilas. El magistrado procurador general de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, ha informado que él va a estar ahí en la audiencia y hay muchas expectativas porque el ciudadano ordinario lo que dice es que si en los casos que se comprueben falsedades, lo que ya deberían declararse nulos los títulos, claro, y que se le abra la vía al sureste para poder desarrollar la riqueza que tiene, su polo turístico con condiciones naturales de un potencial, ya usted sabe, envidiable. Sin embargo, este conflicto, incluso para los que no quieren que ahí se mueva un bloque, han tomado Bahía de las Águilas como el gran pretexto. Ya con una decisión que el sistema de justicia pueda despejar el ambiente, ya se podrían tomar las decisiones que esperan. Después de todo, todas esas tierras son del Estado. Claro, del Estado. Donde hay falsedades, ¿qué le quiere decir? Que son del Estado las tierras. Sí, pero claro, hombre. Sí. De manera que la sociedad está a la expectativa de esa decisión que se dará a conocer a las 9 de la mañana. Orión, don Pedro y todos nosotros, Mozart, hemos hablado con frecuencia de la diferencia del liderazgo en República Dominicana. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana ha sido capaz de ganar procesos electorales en línea? Que usted le hable que una organización política gana 5 procesos electorales en línea y que es la principal fuerza política que cuando se levantan las encuestas es la fuerza política que tiene más simpatía que unida en la oposición. Y esto tiene que ver, primero, la gestión, los resultados de gestión que ha significado para el país el paso del Partido de la Liberación Dominicana por la administración pública. Observen que desde 1996, en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, una característica ha sido el fortalecimiento de las instituciones. Esto incluso ha eliminado lo que era la figura de los notables y el mediador, que en cualquier conflicto pequeño en la República Dominicana era necesario recurrir al mediador o recurrir a una comisión de notables. Cuando usted decía, bueno, ¿y por qué ocurría eso? Porque no teníamos instituciones que funcionaran. Hoy en la República Dominicana una característica es que las instituciones están funcionando. Ya a nadie se le ocurre pensar que puede hacer el trabajo de por ejemplo, de una de las altas cortes de la República o de un tribunal ordinario. A nadie se le ocurre porque entiende que cada uno en su ámbito. El tribunal tiene una competencia
una alta corte tiene una competencia que lo establece la Constitución de la República, no hay lugar para invento. A esto se agrega la madurez del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que ha posibilitado que el país avance institucionalmente y que el país haya podido expandir su economía en niveles inimaginables en 1996. ¿Qué se plantea hoy? Que la responsabilidad del liderazgo dominicano es ver de qué manera el país puede avanzar en un proceso que le permita restarle a la desigualdad, que le permita restarle a la pobreza, que la República Dominicana sea un país con menos desigualdades, que la República Dominicana sea un país con una educación inclusiva, que pueda asegurar, garantizar la cobertura de toda la población infantil que requiere educación. El caso del sistema de salud, un sistema de salud inclusivo que pueda asegurar la cobertura de toda la población nacional. Si usted observa, estas son prioridades. Fíjese, por ejemplo, la administración del presidente Danilo Medina. A partir del 16 de agosto de 2012, cuando asume, si observa, usted va a encontrar la atención que le ha conferido a la educación, a la salud, a los servicios, a la micro y pequeña y mediana empresa, cómo le ha establecido una serie de mecanismos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ese liderazgo tiene una visión de Estado y una visión del país que requiere República Dominicana. ¿Cuáles transformaciones, cuáles cambios requiere República Dominicana para avanzar y ser una sociedad menos desigual? Observe en el caso de las MIPYMES, cuando el presidente Danilo Medina comenzó las visitas sorpresas, hubo gente aquí que se mofaba. Algunos, incluso desinformados, que ni siquiera muestran interés por tener una información al día, todavía no dejan de hacer chistes. Bueno, se ha hecho, oigan esto, en la República Dominicana, de cada 100 empresas que existen, 97 son micros, o sea, son MIPYMES. 97 de cada 100. Generan el 60% de los empleos en República Dominicana, las MIPYMES. 60%, es decir, de cada 100 empleos. Y generan el 27% de toda la riqueza que se produce en un año en República Dominicana. Esto explica, porque también lo cuestionaron en sus principios, en el inicio, las acciones que ha tomado, las iniciativas, el presidente Danilo Medina. Por ejemplo, el decreto 543-12, que fue un decreto que lo emitió prácticamente comenzando su administración en el mes de septiembre de 2012, que era modificar la ley de compras y contrataciones del Estado a los fines de que las MIPYMES pudieran tener participación y que se tomaran medidas que le garantizaran su participación en las compras al Estado. Esto ha tenido un impacto que ya el gobierno lo cuantifica en la creación de empleos. Por ejemplo, de los 240,000 nuevos empleos que la administración ha informado que se han creado en República Dominicana y que han sido comprobados incluso por la Tesorería de la Seguridad Social, porque se trata de empleos formales, la participación de las MIPYMES en esto ha sido determinante. ¿Qué quiere decir esto? Es la visión de Estado y tener una visión de futuro, entender de qué manera República Dominicana puede ser una sociedad menos desigual, de qué manera la República Dominicana puede ser una sociedad con menos violencia, en la medida que los dominicanos y dominicanas puedan tener seguridad de trabajo, que los niños y las niñas puedan tener un espacio en las escuelas. En esa medida usted puede apostar a un mañana que será diferente, un mañana que será menos
exclusionista, un mañana que será menos violento, esa violencia social que afecta, por ejemplo, a la República Dominicana, que pueda ser una nota del pasado en el nivel que nosotros la sufrimos hoy. Y esto hay que verlo, o sea, cómo se concentra una administración, qué hace, cómo se comporta en el gobierno. Y tiene que ver mucho con la madurez del liderazgo. Ustedes solo tienen que ver lo que ha ocurrido ahora. El PRM, que es un desprendimiento del PRD, se quiere organizar como partido, está dando los pasos, ya la Junta Central Electoral de su pleno rindió un informe a la Comisión de Partidos y los partidos políticos ya han recibido el documento del pleno de la Junta y deberán emitir sus opiniones y ya el organismo podrá tomar una decisión. Pero ¿qué pasó? Lo que se produjo, la reyerta verbal, y lo que se observa es esa carga de odio cuando uno reacciona con respecto a lo que ha dicho otro. Que en una sociedad democrática y sobre todo en un partido político democrático, eso debiera verse como parte de lo que es el espacio que tiene una organización en una sociedad democrática. No, inmediatamente se recurre a lo denuesto, a la descalificación. Y se ha producido esa declaración que comentaba don Pedro en la primera parte del expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, que le hicieron la pregunta respecto a qué él pensaba porque le han creado de inmediato un espacio, que el presidente Medina dejó un espacio para la reelección, que en realidad debieran decir repostulación, porque la reelección la decide el ciudadano, la ciudadana, es la que decide. Más bien es de repostulación, o sea, si está de acuerdo con que el ciudadano se les presente a la sociedad de nuevo y que la sociedad decida. ¿Qué dice? Oigan esto, y eso es lo importante, que todo el que participe en política dominicana debe observar esto. Lo primero es que le enseña que usted no hable de lo que usted no conoce, que usted no puede venir a emitir opiniones de lo que no ha ocurrido. ¿Y qué le dijo el presidente, el expresidente Fernández cuando le hacen la pregunta? Que no tiene opinión, que se reserva esto y que la emitiría después que el presidente Danilo Medina emita la suya. El presidente Medina dijo que hablaría de ese tema después, sin tomar ninguna decisión, pues inmediatamente comenzaron a construir figuras. Y le señala, y es verdad, y ojalá el país, el liderazgo pudiera ser así. Que los líderes del país no hablen de lo que no se ha producido. Y que los líderes del país no hablen por presunción. Porque yo creo, a un animador mediático eso le luce, porque el animador mediático podría decir, bueno, yo voy a hacer un espectáculo y yo lo que tengo que atraer es público. Que mucha gente me llame por teléfono, que mucha gente pregunte. Pero en el caso de un líder político tiene que pensar muy bien cada palabra lo que va a decir. Por esto se plantea siempre que un político debe pensar más y hablar menos. Fíjese, por ejemplo, esa parte que en el contexto que habló el expresidente Fernández, habla en un lanzamiento de un movimiento que se denomina Sociedad Rural con Leonel, que lo lidera el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, el ingeniero Frank Rodríguez. ¿Qué dice? Aproveche la ocasión para decirle, señores, los países, las naciones hoy deben dar prioridad a la producción de alimentos, porque la población mundial está creciendo y lo que se prevé es que van a sufrir las naciones o parte del mundo escasez de alimentos. Y les refería ahí a propósito lo que está haciendo China continental, por ejemplo, que está arrendando tierras fuera de su territorio, en otros países, para producir alimentos y esos alimentos luego exportarlo a China para asegurar el abastecimiento. Fíjese cómo ni siquiera se le confiere importancia, sino inmediatamente disparar, porque se tiene un blanco, se le dispara
cuando lo debiera verse incluso el discurso, el criterio que tiene Leonel Fernández, en este caso como el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que usted diga, pero mira qué interesante lo que está planteando. Y usted, ¿y qué le dice? Bueno, nosotros tenemos recursos que podemos aprovecharlo, y de ahí hay que continuar con políticas que le permitan a la República Dominicana aumentar la producción de alimentos, que República Dominicana pueda ser un exportador de alimentos, porque esto le va a asegurar que divisas seguras, porque los alimentos lo va a demandar la humanidad por necesidad. No, cuando usted le habla de esto, no, fíjese en lo que se quedan todos, ni siquiera el discurso, o sea, en el contexto en que habla, y lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, sino sencillamente a disparar y a descalificar. En una democracia, el que se comporta de esa manera termina anulado y termina perdiendo, porque la sociedad en realidad lo que quiere es ver que le presenten discursos, que manera de dar solución a problemas nacionales y para hacer una sociedad menos desigual. El liderazgo político dominicano, en lugar de que estar pensando en asuntos de coyunturas, debiera estar pensando, señores, cómo nosotros podemos continuar acciones que nos permitan ser una sociedad menos desigual, porque ese día nosotros vamos a ser diferentes. La desigualdad genera violencia, la desigualdad genera disgusto en el cuerpo social. Quería decir esto a propósito de ver la manera como se trata la exposición, o sea que hablan en este caso el presidente del PLD, y cómo lo quieren agarrar con una frasecita, cuando debieran incluso ver su discurso y sobre esa base incluso hablar de esa manera de pensar y visión que presenta el expresidente Fernández en un acto político. Eso debiera llamar la atención, pero usted venir a denotar, sobre todo en un país donde todo el mundo se conoce, es como una manera de perder el tiempo de la peor manera, Mozart. Gracias, Tino, buenos días. La pasamos bien, este ha sido uno de los mejores fines de semana. Mucha ¿Verdad, agua. Pedro? ¿Verdad? Sí. Mucha agua Hubo su Que se- puerquillo, agua bendita, su que chivillo. que se necesitaba. Ahí sí es agua. bendita, como dice Orión. ¿Eh? Como dice Orión, agua bendita. Ahí sí. Hacía falta el agua. Sí. Sí. Hacía mucha falta. Y entonces, pero además otras cosas. Muchas gracias por su tratamiento, buen además rey. otras cosas. Terminé bien el fin de semana porque ayer me di un baño de optimismo porque fui al seminario de BWW y Amway. Sí. Ahí todo lo que se habla es de asuntos positivos Y de crecimiento. de esperanza, y de nuevas crecimiento ideas. y de nuevas ideas. Sí, sí. Y entonces este es un país que está plagado El de vendedor gente. tiene que siempre verse No, positivo. y que hay gente que aquí, porque aquí lo que se cultiva es lo contrario. Aquí se vive cultivando el pesimismo Sí, sí. y la incredulidad. Aquí nadie cree en nada. Y cuando hay alguien que hace un planteamiento positivo Qué cosa más grande. que presenta una situación que pudiera, ¿verdad?, conducirnos hacia mejoras Es verdad. sustanciales, Quieren morder. inmediatamente sacan los dientes y comienzan a decir, no, eso no es verdad, pero está soñando. Aquí, en este país. No, eso en otro país, para que eso no se da. Qué cosa. Y después nos sorprenden los Y acontecimientos. después los sorprende los acontecimientos. Y resultan quedan- peligrosos y los se comicios. quedan boquiabiertos y entonces después tú lo ves ¿Y por qué tú no me lo dijiste? amargados y frustrados, sobre es. todo ese campo político Así es. dominicano. Tuve una partida de políticos completamente frustrados Pero ganando porque, atrás. porque su están desarrollo. todavía allá atrás, Pedro. Están muy atrás. Y entonces se quedan atrás porque ellos no están atentos a lo que está aconteciendo. Así es, así Y es. piensa que la vida se frizó Así en es. el tiempo. Y no es así. Nosotros hemos avanzado y estamos avanzando bien. Este país Ustedes está- saben lo que decir, como vi yo esta mañana, Sí. más de un comentarista, que el campo es un desastre. No. Que venir ahora a recomponerlo, Lionel, el que causó el desastre. No, hombre, no, pero Desastre no tiene- había en el 2005, importábamos arroz. Sí, hombre, En pero el eso 2004, no- sí. ese inicio de siglo, Sí, importábamos arroz sí, y hombre. casi toda la habichuela que Pero es consumíamos. lo que digo, es un problema de actitud también. Y eso hay que irlo desterrando de la mentalidad de nuestro pueblo, porque ha sido llevado por eso. Porque ese tipo de político lo que hace es precisamente sembrar ese tipo de
de duda permanente de que podemos y estamos avanzando. Miren, recuerden que la semana pasada le hablé de la mesita de noche. Yo quiero seguir con mi mesita de noche, la Biblia y los temas que debemos tener ahí al lado, igual que la Biblia. Sí. Le hablé del sector eléctrico, no lo suelten, no lo dejen caer. Les hablé del salario y les hablé también de los marchantes, de los migrantes y la situación el tema de las relaciones que debemos seguir tratando de procurar entendimientos permanentes con Haití. Esos son temas puntuales que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia dejar de lado. Y en ese sentido me llama la atención que sale una nota diciendo que los empresarios que han tenido la visión y el reconocimiento de que las cosas por ahí es que van, de cambiar sus plantas para generar a partir del gas natural, están teniendo problemas porque el gas de que está muy caro. Entonces destacan eso, que parece con los suplidores, que los altos costos. Ya venían marchándole al carbón. Ustedes saben que hay aquí sectores que los que están en contra, aquellos que están en contra por razones básicamente de negocio. Sí. Y entonces primero era que el carbón, que es muy contaminante, y entonces se ha demostrado, y Pedro hizo una aproximación más o menos, nos dio más o menos un briefing el viernes, de cómo la tecnología ha ido avanzando en el sentido de aprovechar y reducir el impacto que pueda tener en materia de ambiente este tipo de recursos para la generación de energía, que es el carbón. Todavía el 45% de la energía de los Estados Unidos se produce con carbón mineral. Exactamente. Entonces, no, la tecnología se va preparando. Pero está, sí, se va preparando, como se ha tenido que ir preparando la minería, que tiene que ir incorporando tecnología que impacte en menor grado, no hay que dejar de impactar. La naturaleza. La naturaleza. ¿Sí? Porque ella per se es parte de la naturaleza, claro, un recurso natural. Claro. Bueno, así mismo acontece con esto y ahora con el gas natural. Ahí lo que pasa es que está abierta un nicho ahí con los Estados Unidos que están ya decididos a utilizar en términos geopolíticos estratégicos su gas, justo como lo ha usado el petróleo, el chavismo, ¿o no? Y como está Rusia exactamente. Que tenga cuidado con su gas. Porque de eso se trata. Así que yo pienso que no va a haber mayor dificultades. Y esos empresarios, muy duchos ellos, que han entendido el proceso y se han incorporado a este cambio de matriz que es irreversible. Porque esa postura del presidente Danilo Medina de marcharle al problema eléctrico a partir de una reforma estructural en el sector que debe partir del cambio de matriz eléctrica para abaratar costos y precios de tarifa, además de, entre otras muchas cosas, en materia de comercialización, eso es irreversible y los empresarios lo están haciendo muy bien. Pedro continúa hoy con su serie en Vanguardia del Pueblo, que yo les pido que en vanguardiadelpueblo.do que sigan el tema eléctrico. Por otra parte, señores, miren, pienso que hay un ambiente favorable para que nos enfoquemos en el tema del salario en el país, pero que no que lo veamos como ha sido un tema recurrente de cada año, de cada 6 meses, de un sector, lo de abajo, lo que tienen mayores dificultades, que reclaman salario. No, yo pienso que el presidente, dentro de los muchos temas importantes que tocó el presidente Danilo Medina, uno de los más sensibles fue precisamente ese, el reconocer, el jefe del Estado, que tenemos graves problemas con la estructura salarial en el país, tanto pública como privada, y que a eso tenemos que abocarnos a una reforma. Me alegra muchísimo que ya eso entre en lo que es el grupo de demanda para reformas estructurales que están ahí a la espera de continuar. Hemos avanzado algunas, las hemos implementado muy bien
y hay otras que están en carpeta. Bueno, dentro de ese grupo está el asunto del salario en la República Dominicana, que hay que discutirlo más profundamente, más allá de la coyuntura, como decía Valdés Albizu, del asunto de la inflación, que como vaya la inflación, cuidado, porque hay más, son diversos los componentes que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer por qué la gente, a pesar de un crecimiento real de la economía, porque eso no es cuento, ¿no? La economía no ha dejado de crecer, se ha mantenido en crecimiento y con estabilidad, con niveles de inflación por debajo de 2 dígitos en los últimos 12 años. Para que no nos quepa duda de eso, hemos estado creciendo desde el 2004 y siempre a la por debajo de 2 fecha. dígitos. Nosotros hemos estado creciendo y con inflación por debajo de los 2 dígitos. Pero no se siente y la gente se queja. Pero yo lo decía, por eso, cuando se habló ahora del cambio de matriz, a propósito de las cuentas nacionales, de la medición de las cuentas nacionales, y se cambió el año de referencia, que antes era el 2002 y ahora es el 2091 al 2007. Sí. Bueno, eso se llama, ustedes saben que actualizar esas cuentas nacionales, que nos colocamos nosotros también a la vanguardia de los países que ha actualizado eso, que es un requerimiento de los organismos internacionales. Bueno, ahora resulta que la economía en el primer semestre creció, en vez del 5.5 que se tenía previsto, 7.2. A mí no me digan que cuestionemos eso, porque para cuestionar eso, lo primero que tienen que hacer los cuestionadores es tener los instrumentos para hacer el abordaje, o sea, para hacer el levantamiento. No es que se Arajato se invente en su laboratorio y el otro decir, no, eso del crecimiento nada más está en la cabeza de fulano, del gobernador. No es así, no. Los instrumentales que lo tiene el Banco Central de la República Dominicana dicen, luego de aplicar esta metodología, que la economía en el primer semestre de este año creció 7,2%. La gente no lo siente y es verdad. No lo puede sentir. ¿Usted sabe por qué? Porque está el otro componente, el del salario. Yo vi a Don Leones como... El del salario. Entonces, lo que dijo el presidente, que lo esbozó con mucha responsabilidad y sensibilidad, lo argumentó, le dio sustento con la cifra el gobernador del Banco Central, cuando dice aquí no se puede hablar de combate a la pobreza si antes no le marchamos el problema estructural del salario. Entonces, si eso es arriba, que nosotros tenemos ese nivel de conciencia, ya el Estado está, a través de las administraciones del PLD, dando demostraciones de que la lucha contra la pobreza y la desigualdad forma parte de la carpeta y que ellos están en eso. La gente del PLD en sus diferentes administraciones están en eso, y para usted hablar de combate a la pobreza, lo primero que tiene que hacer es mantener un clima de estabilidad para la inversión y una economía en crecimiento, una economía saludable. Pero tenemos que marcharle entonces al otro componente, que es al del salario, en el sector público y el privado. Con esos salarios de miseria que hay en este país y con ese desorden de todos los salarios mínimos. El propio presidente. El propio presidente, porque como digo, por eso es que está el ambiente creado. Es el presidente de la República el que pone los puntos sobre las sillas. Cuando usted tiene un presidente que está enfocado en asuntos como estos, que él sabe perfectamente bien lo que es colocar en el medio un tema como ese, bueno, pero lo colocó con toda responsabilidad. Porque cuando fueron una de esas preguntas mandadas a hacer, y la inflación, presidente, que la comida y todo está... Un momentito ahí, no es cuestión de inflación. Lo que pasa es esto y esto. Y a partir de ahí, ¿usted sabe qué ha pasado? Mire, yo felicito a la gente de la ASIS, la de Santiago, de la Asociación de Comerciantes Industriales, que ha dicho, sí, señores, es verdad, tenemos que enfocarnos al asunto porque necesitamos darle mayor poder de compra a la gente. Pero eso tiene que hacerse en forma ya mucho más profunda, no es una discusión de vamos a discutir las centrales, el gobierno, tripartito, y vamos a ver el salario mínimo para el próximo año. No. Vamos a ver cuál es esa estructura completa, cómo ha impactado la mano de obra, qué tipo de mano de obra, por qué el salario se ha deprimido, cómo se ha deprimido, cuáles son los factores, qué es lo que tenemos que hacer para tener un salario que se corresponda con el mercado y que no se quede a la zaga, que se mantenga ahí
dándole respuesta a esos niveles de crecimiento feliz y estabilidad que tiene el país. Entonces es un tema que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, podemos dejarlo de lado. Bajo ninguna circunstancia. El salario. Los invito a la gente del CONE, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, para, como ha hecho la CIS, se incorporen a este, que es un buen ambiente, para con toda serenidad, sin buscar hacha para el más pequeño, no. Con un ambiente de serenidad, ver que una reforma en el sector del salario, una reforma en la estructura salarial de la República Dominicana va a beneficiar a todos, a los consumidores, a la gente que puede tener capacidad para ir a comprar y a estos prósperos y muy buenos empresarios dominicanos que tenemos, que han ido creciendo, fíjense los negocios y todo ese tipo de cosas, precisamente sobre este clima de estabilidad. Que te lleva eso, perdóname que te interrumpa, te lleva a que tarde que temprano tendremos que hablar del pacto de fiscalidad. Del pacto de fiscalidad. Porque lo que el sale presidente hoy, ha dicho, bueno, no ahora, pero vamos a comenzar con el del salario. Pero él mira, dice, lo que dicen las mujeres empresarias, Tiene razón. Tienes razón. Yo te digo una cosa, a lo más que puede llegar una pequeña empresa es a poder sobrevivir como Dios la ayude. Porque no hay forma, no hay forma de que una pequeña empresa que le impliquen un anticipo de esto que se dice, que te digan a ti, lo que es la censura previa, este es el pago previo. Yo calculo que tú te vas a ganar el año que viene tanto, por tanto, adelántame tanto a una pequeña empresa que tiene 5 años reportando pérdidas. No, y el automático. Entonces, un país, la economía de los Estados Unidos, toda su base de grandeza está en la pequeña empresa. Estuvo en la pequeña Pero aquí fíjate el impacto que tiene, 97 de cada 100 empresas son micros en República Dominicana. 60% de cada 100 empleos. El trabajo es mucho, pero lo bueno es que tú tienes la voluntad. Cuando existe voluntad, y como esa manifiesta del presidente de la República, de tocar esos temas puntuales. El ejemplo mayor es el sector eléctrico. Vamos a agarrarnos de ahí. El ejemplo mayor es el sector eléctrico. El sector eléctrico. La ganancia más grande. No hay en América Latina ningún negocio que reporte mayores beneficios que ese. No lo hay, dime. No hay ningún negocio que reporte. Vamos a seguir cultivando agua hoy. Tengo a Felipe Ditren de Energía y Minas. Y viene por ahí el presidente del Consejo de los Regantes. Yo le dije esta mañana a los amigos televidentes que hoy vamos a hablar mucho de agua. De agua. Pero es necesario que el tema se plantee. Ahora bien, antes de irlo a la sala de entrevistas, para darle tiempo que llegue al segundo entrevistado. Mira, Manegonte. Hoy mi amigo Aristófanes Urbáez comenta. El poeta Fano. La alegría con que nosotros hemos estado recibiendo la cifra que acabas de dar del Banco Central, con la nueva metodología y además el hecho de que los servicios hayan pasado a liderar la economía. Dice él que nos vamos a quedar como perico en la estaca. ¿Quién dice? Dice Aristófanes. Y me menciona el amigo, el poeta y una mención directa a nosotros, en la que él dice que nos vamos a quedar como perico en la estaca o comiendo galletas de soda. De lodo, la que comen la galletita de los amigos vecinos. Así que vocaciones. Cuando todo se agota, le marchan a eso. No, Pedro, mira, lo que pasa en el fin de semana pasó, esto hay que resaltarlo, porque yo decía lo que era la economía dominicana. El Banco Popular cumplió 51 años de fundado. Lo que ocurre es que como pasó fin de semana, lo aprovechamos la ocasión para felicitar a sus ejecutivos en la persona de su presidente ad vitam, don Alejandro Grullón, ciertamente un pionero fajador, un hombre emprendedor, y al actual presidente, el licenciado Manuel Alejandro Grullón, y a toda la familia Banco Popular. Lo que es esa institución hoy también muestra calidad humana y de igual modo también una decisión clara a la hora de... Bien, mira, pero yo quería referirle al amigo Aristófanes Urbáez lo siguiente. No solamente la economía de los Estados Unidos está liderada por servicios hace ya muchos años, décadas, sino también economías como la de Francia, Inglaterra, Italia, España. Taiwán, don Pedro. Taiwán. Todas las grandes el fenómeno Taiwán de Europa están lideradas por los servicios. Pero Taiwán y muchas otras usted va a encontrar, incluso países con una altísima tecnología. Miren, el 90% de la energía que se produce en Francia es atómica.
para que tengamos una idea. O sea que países que ya se han elevado en su nivel, pero sigue siendo el servicio el principal aportador de riqueza al Producto Interno Bruto, turismo y demás. Entonces, el asunto está en que la economía moderna se orientan a servicios. Dice Baruch, como dicen ustedes, que la economía nuestra corre el riesgo de que cualquier evento político la eche abajo porque ha depositado sus huevos de la canasta en una buena parte de los servicios. Babu, pasó la guerra del Golfo. Y la crisis económica y financiera global, don Pedro. Pasó la crisis global. Sí. El estallido de la burbuja, primero hipotecaria y luego financiera, fue de tal envergadura que muchas economías del mundo temblaron, porque se fueron miles de bancos. Bajó la mitad de la economía china en términos de crecimiento en ese tiempo. Y la economía nuestra apenas se sintió. Nosotros estuvimos creciendo todo el tiempo. Pedro, démosle, antes de irnos ya definitivo, démosle nuestro pésame a Radamés Camacho. Ha muerto su padre, don Eloy Camacho, en Oviedo. Amigo de todos nosotros, bueno, long time. Hombre de el presidente acudió al velatorio y estuvo ahí. Estuvo ayer en Oviedo. De manera que nuestro pésame de verdad, nuestro amigo reiterado desde aquí. Camacho. Y hoy vamos a ver el mar Caribe, aquí abajo, por el malecón, repleto de lilas. Preparémonos. Sí, que bajan de los Samas. El día comienza con una buena noticia, don Pedro. Pero la tiramos al mar Caribe. Los peces gozarán. Y Orión, el día comienza, hay una buena noticia. Esos peces que están en la costa de aquí celebran la lila. Se dan vida, sí. No le pasa nada. Eso es la bondad. Si hay en otro continente... No, yo digo, la lila se desprende por los niveles de contaminación y los niveles de contaminación del río. Que el agua, eso es el agua bendita, los aguaceros la limpian los ríos. Ahora es lo que tú dices, los peces van a comer muchísimo. Mira, y tú sabes también pero hoy... aquí no se envenenan, los de otra parte del mundo sí. Don Pedro. Los de aquí gozan con la y hoy se normaliza también la cantidad de agua que entra a los acueductos del Gran Santo Domingo. Sí. Esto, claro. las lluvias todos los acueductos de la zona central que bajan a la capital, o sea, los de la Villa Altagracia, Guaranito, Isa, Mana, y el acueducto de Hermano Guayabo. Y de Barrera de Salinidad también, el de Barrera de Salinidad. Y Barrera de Salinidad también. Sí. Pedro, vámonos al cambio. Vámonos al cambio y seguimos hablando de agua en un momento. Y busque su...